luces y sombras de este plan y lo hacemos con José María Camarero, periodista económico. José María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? José María, bueno, la primera pregunta es clara. ¿Nos convence el plan que ha publicado hoy Bruselas? Bueno, es que no le quedaba otro remedio a Bruselas que presentar este tipo de planes, porque es verdad que el invierno que todos nos temíamos con la falta de suministros, con la falta de gas, se ha anticipado mucho. Estamos en una semana clave. Mañana es un día fundamental. Vamos a ver qué pasa con ese Nord Stream. Y al final lo que hace Bruselas es asimilar que no tenemos ni gas ni tenemos petróleo, sobre todo gas, y por lo tanto hay que hacer algo. Y para hacer algo hay que rebajar el consumo primero de la industria y en la medida de lo posible que eso no afecte a los hogares. Hay una cosa fundamental y lo que está pidiendo Bruselas es a todos los países ser solidarios, porque es verdad que la situación de cada país es distinta. Hay algunos que están muy unidos a Rusia y a su dependencia del gas, todo el este de Europa, Alemania por supuesto, y hay otros donde la dependencia es muchísimo menor, como en el caso de España, pero que también, digamos, tiene que tomar medidas porque en esto también le concierne. Por lo tanto, es una especie de jarro de agua fría, una dosis de realidad la que ha llevado a cabo hoy la Unión Europea, que no acaba de salir de una crisis, la del coronavirus, para meterse en otra. No sé si tan complicada, pero desde luego sí muy compleja de cara al futuro. No sé si es tan complicada. Yo estaba pensando, bueno, compleja, desde luego lo es, porque ahora mismo el entorno que tenemos no es fácil. Nos acercamos a, bueno, podríamos decir winter is coming, ¿no? Como en el Juego de Tronos, se acerca el invierno y parece que esto trae para largo. En estos momentos, además, bien insistías, Ursula von der Leyen ha estado haciendo hincapié todo el rato en esa palabra, solidaridad. Decía que, además ha insistido en que un corte total del gas ruso va a afectar a todos los países, pero claro, no a todos por igual, esto lo tenemos muy claro. Estamos viendo ahora cómo se están calibrando las perspectivas, por ejemplo, de crecimiento económico para Alemania, que va a ser una de las peor paradas ante ese corte total por parte de Rusia. De hecho, hemos visto como 5 organismos, entre ellos el Instituto IFO, que además son instituciones que no se caracterizan por ser alarmistas ni mucho menos, ya han calculado que el PIB de Alemania podría caer algo más de un 5% si se produce ese escenario. Es un escenario que ya no sé, José María, hasta qué punto podemos hablar del peor escenario, sino más bien del escenario central, porque creo que ya estamos asumiendo todos que vamos a tener ese corte total. ¿Cómo estás viendo esa probabilidad y cómo ves la probabilidad de que se reanude mañana el Nord Stream 1? Bueno, la verdad que la probabilidad de que se reactive mañana el Nord Stream 1 lo veo bastante complicado, por no decir imposible. Ya no solo por lo que quiere hacer Rusia, sino por el tema de la turbina que está viniendo de Canadá y, en fin, que necesita, ya se hablaba de que serían los primeros días de agosto. Ayer Rusia dijo que lo que iba a hacer es reanudar el Nord Stream en las condiciones en las que estaba, pero yo creo que no nos podemos fiar de lo que dice Rusia, de lo que dice Moscú, porque Rusia también decía que no iba a invadir Ucrania. Todos tenemos que tener esta referencia en la cabeza. Lo venía diciendo hasta prácticamente pocos días antes del 24, de aquella noche del 24 de febrero. Y por lo tanto, evidentemente, que ahora Rusia diga que sí, que va a volver a reactivar el Nord Stream y que incluso hay varios teletipos, varias informaciones que hablan de que aumentará la exportación de gas a Europa Central y a Europa del Este. Bueno, yo creo que son palabras que se quedan así un poco en el aire, pero desde luego no la podemos tomar con mucha confianza. Que luego ocurre, fenomenal, pero desde luego hay, como ya dijo también von der Leyen, hay que ponerse en lo peor para por lo menos esperar lo mejor. Por cierto, José María, que lo que hemos visto entre las últimas declaraciones de Putin, él decía, bueno, falta gas en Europa, tenemos el Nord Stream 2. Claro, recordemos la situación en la que está el Nord Stream 2 después de la situación de invasión a Ucrania por parte de Rusia. ¿Tendría sentido realmente retomar el funcionamiento del Nord Stream 2? ¿Es viable, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, las sanciones aplicadas por Occidente?
Es que el origen de todo esto también en parte se debe, hay una foto que por cierto hoy circulaba por varias redes sociales, una foto de Angela Merkel con varios dirigentes rusos cuando se activó el Nord Stream 2, el proyecto, y todo viene de ahí, al final todo viene de la dependencia que tiene Alemania del gas ruso, de cómo Alemania en las 2 últimas décadas ha tejido relaciones comerciales energéticas con Rusia porque le convenía y ha arrastrado a toda la Unión Europea. Esto nadie lo puede negar, porque desde luego ha sido así, se ha fiado mucho de Rusia, se ha fiado mucho de Putin. Gerhard Schröder, Angela Merkel, quiero decir, son dirigentes de diferentes ámbitos políticos. Y al final, bueno, pues el Nord Stream 2 lo que supondría es un cordón umbilical más. Yo veo complicado que se reactive en su momento. No sé si a corto plazo, a medio plazo, cuando se acabe la guerra, si acaba algún día, puede reactivarse. Pero desde luego lo que está claro es que Europa, la lección que tiene que aprender de esta situación es que no puede seguir dependiendo tanto, no solo de Rusia, sino de un solo país. No puede tener un solo suministrador de petróleo, de gas, y eso lo estamos viendo estos días. Tiene que ser más independiente energéticamente y, por lo tanto, evitar este tipo de cordones umbilicales que cualquier decisión, cualquier grifo se puede cerrar en cualquier momento por mucho acuerdo comercial o por mucho pacto que haya entre empresas, porque al final estamos viendo que está siendo mucho más fácil de lo que se pensaba. Y al final hemos visto cómo teníamos una dependencia tan grande, tenemos que diversificar, nunca mejor dicho, lo aplicamos en las inversiones, lo tenemos que aplicar también en la cuestión energética. Y también quería preguntarte sobre, bueno, hemos hablado de la solidaridad a la que instaba Ursula von der Leyen. ¿Qué ocurre con la voluntariedad de esa propuesta de recortar el consumo de gas un 15%? Porque vemos que esta medida no es una imposición, no es una obligación, ahora mismo se llama a la voluntad, al buen hacer de cada uno de los países, pero entendemos que no es una cuestión sencilla aplicar ese recorte. De forma individual, cada país tendrá que introducir una serie de medidas. Entendemos también que el resultado no va a ser inmediato, es decir, no vamos a ver un resultado, un recorte inmediato por introducir una serie de medidas. ¿Con qué tiempo de margen podríamos contar para ver hasta qué punto los distintos países están cumpliendo con esa recomendación? Pues sobre todo antes de que acabe el verano, porque es que cuando llegue el otoño y llegue el invierno ya será demasiado tarde para actuar. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión fundamental. Cuando hablas de lo de la voluntariedad, la ministra de Transición Ecológica precisamente ha dicho esta mañana desde Bilbao que España no va a tener cortes de suministro ni para la industria ni para los hogares. Ahí está esta voluntariedad. ¿Qué va a hacer España entonces? Bueno, se lo vamos a preguntar ahora porque hay una rueda de prensa precisamente esta tarde con Teresa Rivera para que explique qué va a hacer España. Desde luego ha sorprendido esas declaraciones de que aquí nadie va a sufrir cortes. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero desde luego, sobre todo lo que se haga este verano y todo lo que se pueda anticipar de cara al invierno va a ser bueno para todos los países, eso seguro. Nos quedamos con ese análisis y sobre todo actualízanos en cuanto tengas noticias, porque claro, uno de los focos también está en España y como ya se nos ha garantizado que no vamos a tener nosotros ningún tipo de problema, que tenemos músculo suficiente, además con el mix energético que tenemos, bueno, veremos hasta qué punto podemos tirar de renovables y no tenemos sustos en el corte, pero sobre todo ya no es solo nuestro caso, sino también que podamos aportar y ayudar al resto de países, que Ursula von der Leyen también lo ha dejado bastante claro a la hora de llamar a la solidaridad. Entendemos que nosotros vamos a tener que estar entre los países solidarios. Así que José María Camarero, periodista económico, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros, mientras tanto,